Sí, vimos entonces acerca de la venida de Cristo, ¿verdad? Vimos acerca del juicio, ¿verdad? Cómo está el juicio del trono blanco, que es el juicio para, lo que se denomina, ¿no? El juicio del trono blanco, que es el juicio para los incrédulos, ¿sí? Y el tribunal de Cristo. Saben que tribunal, en el original ahí la palabra viene de una palabra que hace referencia al tribunal que premiaba a los atletas en las Olimpiadas, ¿no? Esa palabra usa Pablo ahí para referirse al tribunal de Cristo. Entonces está hablando de galardones, de premios, no para juicio, no para condenación, ¿sí? No para ira eterna, sino para galardones. Sin embargo, nuestras obras van a ser también juzgadas, ¿no? También seremos juzgados por obras. Sin embargo, pues vimos a bien ahora hablar y desarrollar un poco más el tema de la ira de Dios, ¿no? Em, la ira de Dios, para que podamos entender, ¿no? El por qué Dios responde en ira, ¿sí? Por qué Dios hace esto? Y es que a veces es un tema un poco complicado, ¿no? Porque muchas veces no se quiere tratar o muchas veces se tiene un concepto equivocado de lo que es la ira de Dios o no se quiere tocar, ¿no? Para no ser confrontados, ¿no? Muchas veces, entonces no se habla mucho, no se enseña mucho acerca de la ira de Dios. Sin embargo, pues es algo que nosotros, que está escrito y que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Que debemos de conocer a Dios y todo lo que Él es, todo como Él es, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acerca de la ira de Dios. ¿Qué es ira, hermanos? Siguiente diapositiva. ¿Qué es ira? Alguien que quiera participar, quiera darme así un concepto rápido, lo que se le venga a la mente, lo que usted entiende por ira. Enojo, ah, coraje, ajá. Al límite, más que enojado, ¿no? Ok, muy bien. Sí, alguien más, algo más, alguien más. Una palabra, un sinónimo, eh, indignación. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, según la Real Academia Española, em, la ira se define, fíjense, principalmente como un sentimiento de indignación que causa enojo. Es una pasión del alma a menudo descrita como un apetito o deseo de venganza y un enfado muy violento que puede llevar a comportamientos agresivos o de obcecación, así dice, ¿no? Y busqué la palabra obcecación y obcecación a su vez se define como una ofuscación tenaz y persistente, lo que implica una pérdida de la claridad mental, generalmente por obstinación o emoción, ¿no? Esa es la definición de la ira según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Ahora sí que esta es la definición humana, ¿no? La definición del hombre, de la ira del hombre, ¿no? Esa es nuestra definición. Cuando nos llenamos de ira, nosotros, si decimos, si alguien dice, no, pues está lleno de ira, es que está fuera de control, ¿no? Desbordado, no se puede controlar a sí mismo y cometes cosas, haces cosas que después te arrepientes, ¿no? O sea, mucha gente ha cometido homicidio por el hecho por un arranque de ira, ¿no? Y después, o sea, las consecuencias son catastróficas, pierden la razón, pierden el control. Pero la ira de Dios, hermanos, no es igual a la nuestra, para nada. Sí, no es igual a la nuestra. Por eso es importante que nosotros entendamos, ¿sí? Y porque nosotros no podemos comparar a Dios con nosotros para nada, ¿no? Entonces su ira no es igual que la nuestra. De hecho, la Biblia lo dice que la ira del hombre, ¿qué? ¿La ira del hombre qué? ¿Qué dice la Biblia? No obra la justicia de Dios, exactamente, dice Santiago, ¿no? Ahí en Santiago 1:20. Pero en la ira de Dios sí obra la justicia de Dios. ¿Sí ven la diferencia? Entonces,
¿Qué es la ira de Dios? Siguiente diapositiva. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Cómo es la ira de Dios? En primer lugar, se puede decir que la ira de Dios es un carácter de la es una cualidad, perdón, del carácter de Dios, ¿sí? Una cualidad del carácter de Dios tan importante como cualquier otra cualidad de Dios, ¿sí? Y esta cualidad contribuye a que su carácter sea perfecto, hermanos. La ira de Dios es tan importante como su amor o su poder o su misericordia, ¿sí? Hay quienes afirman que la ira de Dios es un atributo secundario de Dios. Hay quienes dicen eso, ¿no? Un atributo secundario. Un atributo primario es un atributo que Dios no puede, intransmitible, ¿no? Que Dios no puede transmitirnos a nosotros como omnisciencia, omnipresencia, ¿sí? De Dios. Son atributos solamente de Dios. Y hay quienes dicen, y atributos secundarios son atributos que se pueden transmitir, como espiritualidad, como amor, como misericordia, ¿sí? Hay quienes dicen que la ira de Dios es un atributo que se puede transmitir. Sin embargo, como vimos, no es igual a la de nosotros, ¿sí? Se puede decir que es un atributo secundario en el aspecto de que se deriva de su santidad y su justicia. O sea, nosotros no podemos decir que Dios es ira, correcto. Como nosotros decimos que Dios es amor, por ejemplo. ¿Sí? Dios es amor. Él es todo amor. ¿Sí? Y nosotros podemos decir que Dios es amor. Sin embargo, nosotros no podemos decir que Dios es ira, ¿verdad? Sin embargo, Dios sí responde en ira. ¿Sí? ¿Por qué? Por su santidad, por su justicia. Ajá. Lo vamos a ir desarrollando un poquito más, ¿sí? Ahora, ¿qué no es ira de Dios? Bueno, ya vimos, la ira de Dios no es que Dios pierda la razón, no es que Dios pierda los estribos y fulmine, ¿no? A, a la gente, ¿no? Em, ¿Se acuerdan cuando los Boanerges, ¿no? Le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos y que caiga fuego del cielo? Ustedes no saben, ¿no? qué espíritus son, ¿no? Y les enseña, ¿no? Entonces Dios no es un Dios que responda de esa manera, ¿sí? Sino que la ira de Dios, siguiente diapositiva, por dar una definición, ¿no? Realmente, o sea, em, les digo, es un tema difícil, ¿no? Sí, Dios es grande, Dios eh, eh, pues es difícil de comprender el Señor. Sin embargo, pues la Escritura nos habla, ¿no? De cómo es Él. Entonces, la ira de Dios, puedes poner la siguiente diapositiva, es una reacción decidida y voluntaria, fíjense, decidida y voluntaria desde el interior de un Dios santo y justo hacia todo lo que lo deshonra, todo lo que se revela contra él y lo cuestiona y que resulta en juicio, condenación y muerte después de que él ha ejercitado su paciencia. Sí, fíjense. Sí, vamos a leerlo otra vez. Sí, sí, es una reacción decidida y voluntaria desde el interior de un Dios santo y justo hacia todo lo que lo deshonra, todo lo que se revela contra él y lo cuestiona y que resulta en juicio, condenación y muerte después de que ha ejercido su paciencia. ¿Sí? Ahora, em, siguiente diapositiva. La ira de Dios, hermanos, se ha manifestado desde el principio, ¿sí? Desde la caída vemos la manifestación de la ira de Dios, precisamente en respuesta por el pecado. Sí, ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto. Pero Dios manifestó su ira por el pecado sacando a Adán y a Eva, por ejemplo, del jardín. Manifestó su ira destruyendo el mundo en el diluvio, ¿sí? En lo que pasó en la Torre de Babel también.
Dios también manifestó su ira en las ciudades de Sodoma y Gomorra debido a la perversión. Lo vimos hace poco, pasamos a hablar acerca de eso. Dios manifestó su ira ahí. Voy a hablar tantito, tantito nomás, que lo estoy pisando. Ahora, después de los tiempos de Génesis, la ira de Dios, vemos ahí en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que la ira de Dios empieza a relacionar especialmente con la idea del pueblo del pacto, ¿sí? Del pueblo de Israel, que estaba en una relación especial con Dios. Sí, Dios escogió a Israel, les entregó la ley y les mandó guardar la ley. Y si no lo hacían, habría consecuencias, ¿sí? ¿Qué consecuencias habría? Bueno, número uno, la desobediencia, toda desobediencia a la ley provocaría la ira de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque quebrantaba la relación con Él, quebrantaba la relación con el Señor. Cuando la rebelión de Coré, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Sí recuerdan esta parte, no? Por ejemplo, ¿no? Cuando la rebelión de Coré, al final le dijo Moisés a Aarón que hiciera expiación por el pecado del pueblo, ¿sí? Porque el furor del Señor se encendió contra Israel, lo vemos en Números 16:46. El Señor empezó a traer juicio, ¿sí? Mortandad, muerte en el pueblo de Israel. Y le dice ahí Moisés a Aarón, haz expiación por el pecado, corre, agarra un incensario y hace expiación por el pecado del pueblo, porque el furor del Señor se ha encendido contra Israel. Y cuando el pueblo de Israel se desvió para dar culto a Baal y a Astoret, el furor del Señor se encendió contra Israel. También lo vemos en Números 25:3. Y fíjense, hay que considerar todo el contexto, ¿no? Porque el culto a Baal y a Astoret incluía em, sacrificio de niños, ¿sí? Y incluía actos sexuales grotescos, ¿no? Entonces, em, era algo realmente perverso, ¿sí? Israel empezó a adorar a estos dioses y a cometer las mismas abominaciones de los pueblos de alrededor, ¿sí? Pues cómo no se iba a enojar el Señor, ¿verdad? Cómo no iba a responder en ira, siendo que Él es absolutamente santo, ¿sí? Ahora también a la luz del pacto de Dios con Israel, también la ira de Dios venía sobre las otras naciones que trataban mal a Israel, a su pueblo, ¿sí? Debido al pacto especial en que se encontraba la nación de Israel, Jeremías 50:13. Y ahora en los profetas, después en los profetas, la ira de Dios aparece con una nueva afirmación, ¿sí? En el pensamiento religioso judío, a partir de los profetas, estaba dominado por la idea de la manifestación de Dios en dos tiempos, ¿sí? El tiempo presente y el tiempo futuro. En el presente, en ese tiempo, la ira de Dios se manifestaba a causa del pecado. Y por esto, pues el pueblo ahí fue entregado a sus enemigos, fue expuesto a pestes, a hambres, fue llevado a la cautividad. Y luego en el futuro vendrían tiempos de salvación y redención. Pero antes de eso, en medio, estaría el día del Señor. ¿Sí? Si han leído ustedes han escuchado, han leído en la escritura acerca del día del Señor en los profetas. Sé que será un día terrible de juicio y retribución por el pecado. ¿Sí? El mundo, el universo será deshecho y los pecadores serán destruidos. Y después dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. ¿Sí? Pero el día del Señor dice que será terrible. Sí, Isaías 13:19 dice, se lo voy a leer, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Ezequiel 7:19 se los voy a leer, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. ¿Sí? Pero los profetas no consideraban que la ira de Dios
se iba a posponer hasta este tiempo. Ahora, mientras avanzamos, hermanos, no quiero que pierdan de vista a ustedes la gracia de Dios, ¿sí? La misericordia de Dios, siempre, porque va a la par. Sí, Dios es uno, sí, es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no cambia, sí, él no se sale de control. Entonces, tenemos que, mientras avanzamos, tenemos que considerar también la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia, y vamos a ir desarrollando, ¿sí? Entonces, en este punto, los profetas no consideraban que la ira de Dios se iba a posponer hasta el tiempo del día del Señor, sí, sino que veían la ira del Señor, la ira de Dios constantemente en acción. ¿Cuándo? Cuando Israel se alejaba de Dios, ¿verdad? Lo vemos una y otra vez. Cuando era rebelde, cuando era infiel Israel, la ira de Dios operaba en su contra. Por eso fueron llevados al exilio, las plagas, las pestes, como decíamos, todo lo que le sucedió. Entonces, para los profetas la ira de Dios estaba orando continuamente, pero iba a alcanzar su clímax de terror y destrucción en el día del Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento, y fíjense, hay que poner mucha atención porque hay quienes consideran que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el del Nuevo Testamento, o desechan el Antiguo Testamento, sí, y solo toman el Nuevo Testamento, pero no es así, sino que todo es uno, sí. La división está solo para orden, para ubicar, para entender, pero la Escritura es una y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento, sí. Hay que entender eso generalmente, pero ahora en el Nuevo Testamento nos habla en varias ocasiones acerca de la ira de Dios, acerca del juicio de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo habló muchas veces acerca de juicio, acerca de la ira de Dios. Em, pero ahora quisiera centrarme en un texto y partir de ahí. Sí, hay muchísimos textos, hermanos. De hecho, si nos ponemos a buscar todos los textos que hablan de la ira de Dios, son muchísimos, ¿no? Pero vamos a partir de un texto en Romanos 1:18. Si quieren, vayan ahí. También lo vamos a poner ahí en la pantalla. ¿Alguien sería tan amable de pasarme mi cafecito que se me quedó allá? Perdón, sí. Gracias, gracias. No sea que caiga la ira de Dios sobre mí. Gracias, manito, por no tener café. Romanos 1:18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Alguien tiene nueva versión, nueva traducción viviente o alguna una versión más clara? ¿Alguien por ahí? O alguien que pueda buscarlo en la nueva traducción viviente. Adelante. Muchas gracias. Muy bien. Muy claro, ¿no? Fíjense, ¿alguien sabe cuál es el versículo anterior a esta? El 17. Muy bien. Bobby sí tiene la revelación. Bueno, el versículo anterior a esto dice, concluye, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá. Sí, está citando ahí, Pablo está citando al profeta Habacuc en Habacuc 2:4. Y esto, hermanos, el justo por la fe vivirá. Esto es el fundamento del evangelio, ¿sí? El evangelio descansa en dos grandes cimientos. Ya lo estuvimos viendo, ¿no? En el campamento. A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Cuáles son los dos grandes cimientos en los que descansa el evangelio?
¿Más fuerte, Maita? Muy bien. Así es. Así es, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Así es. Eso es lo que hace posible que nosotros seamos salvos, hermanos. ¿Sí? Por eso dice el justo por la fe vivirá. Cuando creemos, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo. Eso es, ¿sí? Y ahora aquí fíjense, inmediatamente después de citar al profeta Habacuc, Pablo habla de la ira de Dios y de cómo la condenación de Dios por el pecado cayó, en este caso, sobre los gentiles. Aquí está hablando de gentiles y aquí los gentiles representan a los que no conocen a Dios. Pero también nos dice ahí más adelante que cayó también la ira de Dios sobre los judíos que sí habían oído del Dios vivo y verdadero, capítulo 2 de Romanos. Sí, también cayó sobre aquellos que tenían el conocimiento de Dios. Y eso también nos habla a nosotros, ¿verdad? Que conocemos la escritura, que conocemos a Dios. Y luego en el capítulo 3 dice, nos habla que la ira de Dios también cae sobre toda la humanidad. Y lo vemos ahí más adelante en el capítulo 10. En el 3, perdón. Y Pablo empieza aquí esta sección con un por qué. ¿Por qué? Ajá. O sea, esto es la explicación o continuación de lo que ya dijo anteriormente con lo cual concluye acerca de la fe. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo dice entonces, dice, no, anteriormente, el justo por la fe vivirá. O sea, la única forma en que puede ser salvo es a través de la fe en Cristo. Y aquel que no acepta esto, entonces, lo único que puede esperar es la ira de Dios, que se revela contra los hombres. Y aquel que no acepta esto, ¿sí? Solo puede esperar la ira de Dios que se revela contra los hombres, contra aquellos que niegan su eterno poder y deidad, a pesar de que Él lo ha hecho claramente manifiesto desde la creación del mundo, nos dice, a pesar de que es obvio que Él es Dios. Entonces saben Juan 3:16, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Muy bien. Todo aquel que cree en Él, dice, será salvo. Ahora, ¿quién se sabe Juan 3:36? ¿No? Juan 3:36. A ver. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, fe. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino, ¿qué dice? Que la ira de Dios está sobre él. Fíjense. También deberíamos de aprendernos este texto, aparte de Juan 3:16. ¿No creen? Aquí el Señor Jesús nos está hablando acerca de la ira de Dios. Y está muy similar a lo que dice Pablo ahí en Romanos. ¿Sí? Son dos opciones. O creer en el Hijo y tener vida eterna, o rehusar creer. Negar voluntariamente, vivir desobedientemente a los mandamientos de Dios. Y fabricarse ídolos, que es lo que trata ahí más adelante Pablo en Romanos 1. ¿Sí? Hacerse ídolos. Y por esta causa recibir la ira de Dios. El que vive así, dice este texto, la ira de Dios está sobre él. Fíjense, está sobre él. En el 3:18 de Juan también dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado, dice, ya ha sido condenado, ya está en condenación. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Ya está. No dice vendrá, sino que dice está sobre él. Ya está bajo la ira de Dios por no haber creído. Voluntariamente niegan lo que es obvio. Y si esa es la condición de todo hombre, por cuanto todos pecaron, entonces solo Cristo
es quien remueve la ira de Dios. Y todos somos dignos de la ira de Dios. Y solo Cristo remueve la ira de Dios contra nosotros. Vamos a ver por qué. Él nos saca de esa condición. Él es el que nos saca de esa condición. Entonces, como les decía al principio, la mayoría de la gente, incluidos cristianos, no les gusta hablar de la ira de Dios, porque no nos gusta ser confrontados con el pecado con el que a veces estamos muy cómodos, ¿verdad? No nos gusta sentirnos juzgados. Pensamos que estamos muy bien delante de Dios, ¿sí? Y se justifica el pecado ignorando voluntariamente, voluntariamente dice el texto, que Dios es un Dios santo, que aborrece el pecado. Y no se enseña muchas veces desde los púlpitos acerca de la ira de Dios. Muchas veces para no incomodar, ¿no? Todo es gracia y amor y lo es, ¿sí? Dios es todo gracia y es todo amor. Pero precisamente porque Él también es ira porque Él es santo. O no Él es ira, sino que Él responde en ira porque Él es santo. Ajá. Y debemos de considerar siempre todo el consejo de Dios y considerar también su ira, hermanos, porque dice la Escritura que Él es fuego consumidor, ¿verdad? Ahí lo dice, Él es fuego consumidor. Y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Pues debemos considerar también esto. La palabra de Dios nos habla de la ira de Dios y nosotros necesitamos enseñar todo el consejo de Dios, no solo lo que nos gusta oír, lo que nos hace sentir bien, ¿verdad? No solo lo que habla de las bendiciones de Dios que son verdaderas. Las bendiciones de Dios son verdaderas, los beneficios que tenemos en Cristo son muchísimos, pero no son todo el consejo de Dios, ¿verdad? Son parte de, pero todo el consejo de Dios es todo. En el griego significa todo y en el hebreo también. Todo lo que está escrito, incluyendo lo que no nos gusta oír. Entonces, no podemos hablar acerca del Dios de la Biblia sin tomar en cuenta su ira sobre el pecado, ¿sí? De hecho, fíjense, el Evangelio, fíjense, hermanos, el Evangelio, la obra de Cristo en la cruz, aparte del amor de Dios por el mundo, como dice ahí Juan 3:16, también es la ira de Dios. ¿Cómo está eso? Es la ira de Dios sobre el Hijo, ¿sí? En pago por nuestros pecados. La ira de Dios que debió de haber sido nuestra, el Hijo la tomó en la cruz. En pago por nuestros pecados. Por eso es que, como hablábamos hace poco, el precio pagado fue tan alto. ¿Sí? Entonces en la cruz de Cristo vemos tanto el amor de Dios como la justicia de Dios, como la ira de Dios. ¿Sí? El amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Juan 3:16. La justicia de Dios, a quien Dios puso, siguiente diapositiva, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él manifestó su justicia, Romanos 3:25. Y también vemos en la cruz de Cristo la ira de Dios. Gálatas 3:3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, la justicia de Dios, hermanos, fue ejecutada. Fíjense, la justicia de Dios fue ejecutada cuando la ira de Dios se derramó sobre el Hijo. ¿Sí?
La justicia de Dios fue ejecutada cuando la ira de Dios se derramó sobre el Hijo en la cruz. Y es a través de eso que por amor nos da salvación a los que creemos en Él. Híjole. Entonces, en la cruz nosotros, hermanos, podemos conocer a Dios. Esa es su obra más grande y ahí podemos nosotros conocer a Dios. En la cruz vemos nosotros un despliegue de los atributos de Dios, incluyendo su ira. Él descargó su ira sobre el Hijo para que no la descargara sobre nosotros. Yo no creo que nosotros podamos dimensionar todo la grandeza de esto, hermanos. Si lo dimensionáramos, viviéramos de otra forma, yo creo. Pero así es la ira de Dios, hermanos. Es una ira justa, una ira santa, una ira misericordiosa. A diferencia de la ira del hombre, como veíamos. La ira de Dios es una ira que no se sale de control, pero que es intolerante hacia el pecado y que ejecuta justicia, que ejecuta ira, después que ha ejercitado su paciencia, como veíamos. Es una reacción decidida, les decía, de Dios. Él decide, no se le sale de control. Es una reacción decidida, voluntaria, desde el interior de Dios, de un Dios que es santo, hacia todo lo que le deshonra, todo lo que se revela contra él y lo cuestiona, que resulta en juicio, condenación y muerte. Y esto, hermanos, está relacionado con un entendimiento correcto de la perfecta santidad de Dios. ¿Sí? Si nosotros no entendemos correctamente la santidad de Dios, no podremos entender la ira de Dios y no la vamos a entender. No la vamos a creer, como dice ahí el texto en Romanos. No queremos oír hablar de ella, no queremos hablar de ella, hablar de la ira de Dios. De hecho, aquel que no entiende la santidad de Dios, odia la ira de Dios, la cuestiona. Buscará acusar a Dios de injusto. Agarrará la Biblia y dirá, mira, ahí está, no que Dios es bueno. ¿Cuántos han oído eso? Lo he oído muchas veces. Oye, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y buscan juzgar. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento de la santidad de Dios. No hay un entendimiento de quién es Él, porque no le conocen. ¿Cómo? Voluntariamente. Por orgullo, por el pecado. Y buscan miles de argumentos para contradecir, para distorsionar la verdad de Dios, de que la ira de Dios es una ira santa y justa contra un mundo que está corrompido y perverso. Sí, que la ira de Dios actúa en paciencia, amor, misericordia, justicia. Por eso es importante entender la ira de Dios, hermanos, cómo opera la ira de Dios. Otra vez Él es todo amor, Él es todo amor. Pero no podemos decir que Él es ira, ¿sí? Sino que Él responde en ira. Él responde en ira a todo aquel que se rebela contra Él, en contra de su naturaleza santa y justa. Y su ira, escuche bien, hermanos, es una respuesta a algo que es externo a Él. O sea, fíjense, su ira es una respuesta a algo que es externo a Él. ¿Sí? En este caso, al pecado. Él responde en ira debido a nuestro pecado por su naturaleza santa y justa.
Él no es ira. Él responde en ira debido a nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo y es justo. No se puede decir así del amor de Dios, porque Él responde en amor hacia nosotros aun cuando somos pecadores. ¿Así se fijan? Y esto es debido a lo que Él es, debido a su naturaleza, que es de amor y de misericordia, santo, justo. La palabra dice en muchas ocasiones, hermanos, que el Señor es lento para la ira. ¿Sí? Lento para la ira. No que no tenga ira, sino que es lento para la ira. Él es paciente, pero Él no puede ejercitar su paciencia por siempre, ¿cierto? Para que uno haga lo que quiera, ¿verdad? Sino que Él actúa en ira. ¿Por qué? Porque su santidad no le permite esperar por siempre. Sí me explico, hermanos. Él es paciente, Él es lento para la ira, ¿sí? Pero no puede ejercitar su paciencia por siempre sin que Él actúe. ¿Por qué? Porque su santidad no le permite esto. Esa es la razón por la que Él reacciona en ira. Y si Él no fuera absolutamente santo, pues sería indiferente al pecado, ¿verdad? Como los dioses falsos que se fabrica el hombre, ¿verdad? Que ven a los hombres desde su lugar allá y que son indiferentes al sufrimiento del hombre, a la maldad del hombre, y esto según la imaginación del hombre, ¿no? Si Dios no fuera santo, vería la maldad, vería cómo nos hacemos daño unos a otros y Él no haría nada. Pero como Él es absolutamente santo, su indignación, su ira, se revela, dice el texto de Romanos, contra aquellos que hacen lo malo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Génesis 6:5, me paso en la siguiente diapositiva. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice que la maldad era mucha. Y Dios esperaba con paciencia. Sí, hace poco nos hablaba el pastor acerca de esto. Como él esperaba, ¿no? Con paciencia. ¿Recuerdan qué significa el nombre de Matusalén? El nombre de Matusalén. ¿Alguien recuerda? Nos decía el pastor, y Boy también lo mencionaba. El nombre Matusalén significa cuando él muera, vendrá, ¿cierto? Algo así. Cuando él muera, vendrá. ¿Qué vendrá? El juicio. ¿Ah? Él estuvo esperando. ¿Y cuánto vivió Matusalén? 900 y cacho años, ¿no? Y no fue el primero que nació desde el inicio, ¿no? Pero Dios estuvo esperando con paciencia todo ese tiempo. Y a su tiempo, Él destruyó la tierra por inundación y solo salvó a Noé y su familia. Sí, pero Dios visitó la tierra con ira a causa de la maldad de los hombres, que era mucha, dice el texto. Todo el tiempo sus mentes y sus acciones eran malas, eran perversas. Imagínense cómo estaría la tierra entonces. Pero dice que así va a ser también al final, como en los días de Noé. Sí. Y Noé predicaba y no escucharon hasta que se cerró la puerta. Entonces fue demasiado tarde. Así será al final de los tiempos. Igual. Dios hablará, pero vendrá el día en que se cerrará la puerta. Y será entonces el juicio de Dios. Entonces, ¿es importante o no entender esto, hermanos? ¿Sí? Dios actuó en los días de Noé debido a su santidad y su justicia. Debido a su santidad y su justicia. Por eso no puede hacerlo de otra forma.
Y si Dios no reaccionara con ira ante el pecado, Dios no sería santo ni tampoco sería justo. Y yo creo que ninguno de nosotros seguiría un Dios que fuera injusto y no fuera santo, ¿verdad? ¿O usted sí? ¿Seguiría un Dios que fuera injusto y que no fuera santo? No, yo creo que no. Yo creo que nadie en su sano juicio, ¿no? Seguiría un Dios así. Pero Dios es santo y Dios es justo. Por cuanto Él es santo y es justo, pues Él es hostil contra el pecado. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el pecado nos daña, hermanos, nos destruye, nos contamina, denigra nuestra naturaleza y nuestra imagen, que es esa imagen de Dios. Fue el pecado el que afectó al mundo entero, a toda la humanidad, por todas las generaciones. Y es nuestro pecado también el que nos tiene en la condición en la que estamos en la actualidad. Hablo en general, sí, en el mundo, en la condición en la que está el mundo, hermanos. El pecado destruye vidas, relaciones, matrimonios, hijos, familias. El pecado ha destruido ciudades enteras. Hace poco también veíamos cerca de Sodoma y Gomorra. Sí, el pecado ha destruido imperios enteros, como los grandes imperios de la antigüedad que fueron arrasados, que despreciaron, que desaparecieron, perdón, por completo a causa del pecado, de la idolatría, de la inmoralidad, de la violencia. Y dice la Escritura que la creación entera será destruida a causa del pecado. Y aún ahora dice la Escritura, hermanos, que la creación gime con dolores de parto a causa de la maldad. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, si nosotros vemos allá afuera, ¿no? O sea, uno ve las noticias, ve lo que sucede allá afuera, tanta muerte, tanto abuso, tanta injusticia, ¿no? Cómo sufren niños inocentes, abandonados por sus propios padres, abusados. Entonces, claro que el Dios santo y justo va a odiar el pecado. Claro que Dios lo va a odiar. Claro que sí, hermanos. Apenas voy a la mitad, hermanos. Pero creo que ahorita ahí la vamos a dejar por hoy, ¿sí? Y vamos a dejar estos 10 minutos para preguntas, comentarios, ¿sí? Dudas, aclaraciones, ¿sí? Del presbiterio. Em, ¿Alguien que quiera preguntar algo, hermanitos? Y creo y, y, mm, y quiero enfatizar, ¿no? En el hecho de que debemos de tomar en cuenta todos los atributos de Dios, todo lo que Él es, ¿sí? Em, que esto no produzca en nosotros eh, un temor que no sea correcto, ¿sí? Que nos lleve a la santidad y a amarlo a Él, ¿sí? A apreciar que su gracia tan grande, porque Él nos hizo libres de la ira, del juicio por su obra en la cruz. Pero es necesario entender la ira de Dios. Preguntas, comentarios, algo que quieran añadir, algo que se les venga a la mente, ¿no? Sí. Muy bien. Ajá, así es. Sí.
Eso está en la segunda parte de los que comenta. No, no voy a spoilear. Sí, sí, páusele, guárdela para la siguiente. Para la siguiente. Manito Boggy, ¿querías comentar algo? Pues a lo mejor notar o remarcar la diferencia que nosotros ya no somos objetos de la ira de Dios Sí, como creyentes, así es. pero sí somos objetos de la disciplina de Dios. Muy bien, así es. Entonces, esa parte es muy importante porque en muchas ocasiones nosotros nos preguntamos cuando no tenemos paz en el Señor, cuando no tenemos dirección, luz, entendimiento en muchas áreas de nuestra vida, no es por falta de conocimiento, es porque nuestra relación con Dios está estorbada porque nos está disciplinando y no Sí, estamos entendiendo. Y de eso hay mucho, ¿no? sí, Por ejemplo, le decimos, Señor, no sé, ayúdame a no pensar esto, ¿no? Esto que es pecaminoso. Pero Dios ya nos ha hablado que nos abstengamos o cancelemos la fuente de lo que nos alimenta la mente. Por ejemplo, no sé, ciertas películas o YouTube o sí, Facebook definitivamente o ciertas. Cada uno sabemos realmente qué cosas nos llevan a pecar y alimentan eso en nuestra mente. Eso que nos lleva a pensar de cierta manera. Pero como no obedecemos, en ocasiones no obedecemos, cada uno debemos de conocernos. Y al no obedecer, es Dios diciendo, es que yo no puedo darte paz si estás en desobediencia. O sea, paz en este sentido, o en claro. estos pensamientos, cuando tú los estás alimentando por otro lado, de lo que yo te tengo años diciendo que te alejes, ¿no? Ujú. Y eso es una diferencia que a veces no nos damos, pues. Y así en todas las áreas, ¿no? De nuestra vida. Por ejemplo, no sé, si soy un mal patrón, no escucho a mis trabajadores, no les pago lo que corresponde, los hago trabajar excesivamente, mil cosas, y yo, y yo tengo miles de situaciones en mi trabajo, ¿no? Y no sé, me multa, Hacienda, porque no pago seguro, cosas lo que tú quieras, o el seguro, o los impuestos. Y yo, Señor, ¿qué está pasando, Señor? Y yo no entiendo que yo estoy en desorden. Entonces, Dios me va a decir, precisamente porque me ama, ¿no? Y así cada uno de nosotros podemos ubicar esas áreas de nuestra vida donde es una realidad, ¿no? No Sí, es que nos falte sabiduría, si nos falta sabiduría, no es que nos falte conocimiento, dirección, o que algo está pasando que no sabemos, a veces no estamos dando cuenta de esa parte. sí es. Así es, sí. em, También está en la otra parte del bosque, pero no es súper, súper importante esto que menciona Boy. O sea, nosotros ya no somos objeto de la ira de Dios como aquel que no cree, ¿no? Aquel que rehúsa creer, como dice el texto. Para ellos hay un juicio que es para muerte, para condenación, ¿sí? Sin embargo, sí podemos ser objeto de la ira de Dios precisamente en la disciplina. O sea, Dios es paciente con nosotros y nos habla, nos dirige con el Espíritu Santo, sí, y nos está recordando, oye, hablándonos, ¿no? Y diciéndonos, y no, bueno, viene la disciplina, disciplina del Señor, sí, pero precisamente eso es por su misericordia, sí. Vamos a andar más en esto, pero también tenemos que considerar que vamos a ser juzgados, sí, vamos a ser juzgados por obras, ¿no? Está el tribunal de Cristo, nos hablaba Carlitos, ¿no? Y vamos a ser juzgados por obras, no para salvación, ¿sí? No, las obras no para salvación, pero sí seremos juzgados por obras en el tribunal de Cristo. Ajá. Ya es algo sí, manito, adelante. No voy a decir nada porque ya está en el bosque por ahí. No, ya, pues no, ya está. Lo que hay que decir, nada más que vamos a sumar efectivamente la ira de Dios no es un atributo de Dios. Muy bien, gracias. El atributo de Dios es que Él es santo y Él es puro. Sí, así es. Y no está mal la parte de atributos primarios y secundarios, Ujú. pero más específico como a veces es complicado. Ah, sí, sí, ¿Cuál sí, es muy la bien. implicación de un atributo primario o secundario? Esa es su doctrina. Sí, Y se han cometido errores doctrinales, confusiones a las que se ha llegado, donde Dios es más amor justo ajá, que la doctrina, por
caso, ¿no? El atributo secundario se subordina al primario. No es así. Son atributos comunicables e incomunicables. Así es. Atributos incomunicables, exclusivos de Dios, solo Dios Sí. puede tener. Y los comunicables son los que son transferibles a nosotros. Sí. Tienen que ver con el Evangelio, como bien lo mencionaba. Ajá. ¿No? El amor, es como nosotros amamos. Incluso la santidad, no a nivel de él, pero hay una. Claro. Sí, sí, sí. La justicia. Sin embargo, nosotros no somos todopoderosos. Claro, no. Ujú. Sin embargo, nunca un atributo es más que otro. Claro. Somos un coordinador de otro. Ajá. Él es. Así es. Él es. Él es. Como bien ponías ahí, ¿no? En la cruz, Ajá. en la obra de Cristo, vemos de igual manera amor, justicia, ¿no? Y ciertamente vemos ira, pero la justicia. Así es. Pero cuanto a los atributos de Dios, todos ellos operan de la misma manera. ¿No? Sí. Claro. Así es. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Maito. Gracias. Así es. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Ánimo, Maitos. Ánimo, ánimo. Vamos a orar, ¿sí? Padre, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Yo te ruego que nos des tu gracia, Señor. Que nos des sabiduría, entendimiento. Padre, ayúdanos, de verdad. Pon en nosotros un temor reverente por ti, por tus mandamientos. Padre, por tu santidad, por tu justicia. Señor, y gracias, Señor, por tu gracia tan inmensa. Y gracias porque eres santo, gracias porque eres justo. Gracias porque juzgas la maldad. Pero tú has demandado de nosotros santidad y esto es muy bueno. Ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a santificarnos cada día y a caminar, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos a entender tu ira, Señor, que es una ira no como la nuestra, sino que es una ira santa y justa y perfecta, Señor. Gracias te damos, Señor, bendito sea tu nombre. En nombre de Jesús, gracias. Amén.